Buenas tardes, Ruzafa. Estamos en este momento en la Plaza Manuel Granero y justo estamos en las jornadas interculturales. Estamos con uno de los responsables, de los coordinadores de la jornada. Tú eres de Jari, ¿no? Y esto que estamos viviendo hoy aquí, esta celebración de la jornada intercultural, ¿esto lo hacéis todos los años? Desde que estamos trabajando en el barrio, pues, bueno, siempre hemos estado colaborando en todas las actividades que se han hecho así al aire libre y tal, en el barrio, en espacios públicos. Y hace unos años pues ya nos planteamos, venga, organizar algo con todo el tramo asociativo de Ruzafa y de otros lados, ¿no? De otros barrios. Y entonces, bueno, pues el resultado es bueno, lo habréis visto durante todo el día, ¿no? La verdad es que estamos súper contentos porque intentamos utilizar estos espacios públicos que son nuestros, que es de la ciudadanía, ¿no? Para poder un poco mostrar lo que somos y lo que queremos conseguir, qué tipo de barrio queremos conseguir, ¿no? A ver, antes hemos visto que había un cartel en el que poníais que no estáis de acuerdo con la nueva ley de extranjería, no estáis de acuerdo con que se cierre el centro de inmigrantes, ¿no? Que se cierre. No, es un centro de internamiento, de reclusión. Vale, esto es una especie de problemática que estaba pasando y no nos estamos enterando. Claro, sobre todo porque bueno, hubo una regularización muy importante para nuestro país hace ya 5 años casi, de inmigrantes, ¿no? Y que supuso que bueno, un gran porcentaje de la población que estaba en nuestras ciudades, en nuestro caso, ¿no? Pues pudiera ser ciudadanos de libre derecho, ¿no? O sea, como cualquier otro. Llevo implícito que parte de las arcas estatales y municipales se incrementarán con la aportación de esos inmigrantes, ¿no? Al ser ciudadanos, pues con su pago de impuestos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido después? Que este mismo gobierno, que también nos dio un impulso, permitió que cerca de 3 millones de personas se regularizaran. Lo que ha visto es que como ya no es necesario tanta población inmigrante, ¿no? Como el sistema productivo ya no puede abarcarlo, pues son gente que en principio pues tampoco tiene mucho interés de que estén con nosotros, ¿no? Entonces hay una gran estrategia por parte de la administración muy fuerte con el tema de represión policial sobre todo. Eso genera un miedo, genera también un desasosiego por parte de la población que ven que peligra no ya su regularización, porque necesitas tener tu contrato de trabajo, etcétera, sino también el que ya se sienten un tanto perseguidos, ¿no? Por quien tiene que velar por nuestros intereses, que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Estamos denunciando en este momento el que se está utilizando a un poco al inmigrante como mercancía de producción. Sí, bueno, eso ha sido siempre en cualquier país, yo creo, O sea, cuando era bienvenida la inmigración, era perfecto. Cuando ya no estaban bienvenida porque el sistema productivo no puede abarcar tanta oferta, tanta demanda, ¿no? Pues bueno, entonces se satura, entonces establece una serie de estrategias que perjudican un poco la tranquilidad de las personas inmigrantes a través del no permitir esa regularización y también a través de la persecución policial con personas que no tienen la documentación en regla. A través de los CIES, que son los centros. Ha aumentado entonces. Claro, y de hecho, ahí está el centro de internamiento de zapadores, que lo tenemos aquí al lado, que es un centro totalmente ilegal, bajo nuestra perspectiva y la de muchas otras entidades que trabajamos en el ámbito de inmigración, porque realmente no hay ningún delito flagrante para poder recluir a una persona hasta 40 días, que creo que es. Entonces consideramos que eso es totalmente inhumano, entonces no tiene ningún sentido, aparte de las condiciones que tiene el centro de zapadores, ¿no? Que no tiene nada que ver con una presión normal. Es una jornada intercultural y no es una jornada multicultural, por ejemplo. Hombre, la multiculturalidad, el término en sí, dice que es una serie, en un determinado contexto, hay una serie de culturas que están coexistiendo en ese lugar, ¿no? La interculturalidad va un poco más allá, lo que hace es que esas culturas que conviven y que existen en un determinado espacio se relacionen entre ellas, ¿vale? Ahí se genera un nuevo modelo cultural, porque no hay que olvidar que toda cultura se ha alimentado de otras que en la entidad, que tanto los programas de sensibilización como en acción social, dentro del trabajo con inmigración directamente, nosotros lo que hacemos es que esta realidad intercultural se ve en cualquier espacio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Es decir, que en una clase de idiomas o de cualquier historia dentro de nuestros locales, que toda la población que se reúne ahí, sea española, inmigrante o valenciana o de cualquier otro lugar, pues se relacionen entre sí, en diferentes nacionalidades, y se dan esas situaciones interculturales. Luego está muy bien porque después ellos se vuelven a ver en muchos momentos en el barrio y ya empieza a darse esa realidad, ¿no? Cuando trabajamos con centros educativos lo mismo. O sea, promovemos los valores básicos de cualquier ciudadano, ¿no? Pues el tema de tolerancia, ¿vale? Respeto a la diversidad, sobre todo valores muy innatos, ¿no? Del ser humano.
para que los procesos de convivencia se den y sean positivos. Si eso lo trasladamos a todo lo que veis que hay en Ruzafa, pues quiere decir que tenemos que trabajar todos por esos pequeños momentos en los que convivimos con otra gente, porque sea de otro país, que realmente son ciudadanos igual, ¿no? Para la gente que todavía no conoce las jornadas interculturales que Jari todos los años organiza o que forma parte de esa organización de entidades, ¿qué le diríamos? Que se acercaran, que vieran, ¿qué le diríamos a la gente que todavía no conozca un poco lo que supone un día como hoy, de festivo, donde se celebra un poco lo que son todas las culturas, ¿no? Pues un poco eso, que esto no quede en un día. O sea, nosotros hacemos todo este montaje también pues porque consideramos que es importante y continuar dándole cancha al Parque Granero, porque es un espacio brutal que tenemos en el barrio y que hay que aprovecharlo, pero que esto es tarea de todos y de todos los días. O sea, tenemos que tener claro, pero no ya igual entre personas de diferentes nacionalidades, muchas veces en nuestro mismo entorno, ¿sabes? En el trabajo, con nuestra comunidad de vecinos, o sea, tenemos que empezar a convivir, no empezar a coexistir y ya está. Tenemos que retomar un poco los valores del siglo pasado, o sea, por decirlo de alguna manera, o los valores de las zonas más rurales, ¿no? Que la gente es mucho más, o sea, que se relacionen mucho más, para bien en algunos casos y en otros casos también para mal, ¿no? Pero porque somos así. Pero joder, hay que promover que la convivencia esté ahí, ¿no? Y que, de hecho, bueno, por ahí también el nombre, ¿no?, de la quincena, Ruzafa Conviu, pues claro que sí, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias y esperemos que el año que viene sigáis y que siga siendo un éxito como está siendo este año.